Huancarqui, un distrito en el Valle de Majes, provincia de Castilla, Arequipa, Perú. A menos de 1000 metros sobre el nivel del mar y a 6 kilómetros de Aplao. Este valle cuenta con baños medicinales, un lugar para practicar parapente y ciclismo. Pero este peculiar lugar resalta por un apodo. Se le conoce como Tierra de Brujas. Esta noche compartiremos una narración que es el recuerdo de la niñez de un habitante de dicho lugar. Cuando era pequeño, nací y crecí hasta los 10 años en Huancarqui, lugar que se hizo conocido por ser cuna de brujas, y aunque mi familia no tiene ningún poder o método de realizar ritos de magia, pude vivir una experiencia cercana a ello, lo cual en esa época me dejó perplejo y hasta me hizo temerle a salir de casa. Tenía alrededor de 8 años. Solía jugar con otros niños del lugar, era lo común, cosas del día a día, pero en medio de todos esos recuerdos, que por cierto debieron ser agradables, puedo también rememorar qué era lo que me atemorizaba. Mi hogar se encontraba en las orillas, casi al final del pueblo, y en la última casa visible, que era a 3 o 4 casas de la mía, vivía una señora, algo avanzada de edad, supongo que tendría unos 50 o quizás 60 años. Los demás vecinos se referían a ella como una señora poco amable y ermitaña, ya que casi no hablaba con nadie. Eran pocas las veces que cruzaba palabras con los vecinos, y era común verla irse a los campos a recoger leña o cosechar, quién sabe de dónde, algunos frutos y verduras que traía celosamente en una bolsa de tela que siempre cargaba en su espalda, ya fuera vacía o con algo en su interior. También era propio de ella un bastón improvisado de algún palo seco que usaba para apoyar sus pasos, y con el que habría golpeado a algún que otro gracioso que intentaba burlarse de ella. Parecía no tener familiares, ya que en los años que vivía allí jamás vi a nadie llegar a visitarla, y su casita no tuvo mejoras, mientras las propiedades de los vecinos de los alrededores, con el paso de los años, iban creciendo. La de ella se mantenía con la misma pinta, una construcción pequeña. La parte principal era de ladrillos y concreto, y unas ampliaciones de madera, carrizales y cuanto material parecía que la anciana habría encontrado en su andar. Además, que obtenía su iluminación de velas o alguna fogata que armaba de cuando en cuando por la parte trasera de su casa, y el agua del río que por ahí pasa. En fin, mi madre me había dicho alguna vez que evitara jugar cerca de su casa siquiera, que no sabía cuál era la razón de aquella anciana para andar amargada, pero que lo mejor era evitar problemas. Además, entre los vecinos se rumoraba que sería una bruja. Uno de los relatos narraba que un vecino no pudo dormir por una noche, por problemas personales, y veía una lumbre dentro de la casita. Quizás la anciana se habría dormido y olvidó apagar una de sus velas, quién sabe qué. Y ya que aquel vecino no podía dormir, decidió poner su mirada en aquella casita, estar vigilante y expectante en caso de que pudiera pasar. Quizás temía que ocurriera un incendio. Y luego de varias horas, ya de madrugada, vio una sombra aterrizar por la parte trasera de la casa, y a los segundos recién se asomó una silueta a apagar la pequeña iluminación. En aquellos lugares suelen contar que las brujas se convierten en aves al salir a volar. Otros narran sobre sus espectrales cabezas que abandonan el cuerpo y salen hasta antes que llegue el amanecer.
Pero como es común en el instinto humano y más entre niños, cuya curiosidad vence cualquier restricción, la viejecita se había vuelto un tema de conversación para mí y los demás niños del lugar. Y en medio de esos comentarios nos aventuramos a ir a jugar muy cerca de la casa de la supuesta bruja, para, con algo de suerte, ser testigos de alguna anormalidad. Y nada ocurrió, solo encontramos problemas al lanzar la pelota de uno de nosotros a la parte trasera de aquella casa, y que al golpear la puerta, la viejita saliera con aquel bastón queriendo golpearnos. Esa pelota se daba por perdida, pero el dueño de la misma, Juan, un niño valiente y mayor que yo por un año, no iba a perderla así de fácil. Pasó el resto de la tarde pensando en recuperar su balón. Al final solo quedamos 4 niños sentados a una cuadra aproximadamente de aquella casa y oyendo los planes del buen Juan por recuperar aquello. El atardecer iba cayendo y mientras nos íbamos, antes que nuestras madres salieran a buscarnos, Juan nos dijo de una forma imperativa que nos veríamos por la noche. Luego de que todos nuestros padres durmieran, entraríamos y recuperaríamos la pelota. Y obvio, regresaríamos a casa como si nada hubiera pasado. Él era el mayor, así que negarse era recibir algún golpe o ser excluido de jugar con los demás ya luego. Además, cuando se proponía algo, iba a buscarnos hasta nuestras casas. Ya lo conocíamos. Debo admitirlo, aquella noche solamente pensaba en dormirme para no ser partícipe de semejante travesía. Luego de cenar, me fui a acostar mientras pensaba en el tema, pero la ansiedad no me dejaba dormir. Y pasadas las 10 de la noche, Juan llegó a mi ventana, y mala suerte la mía al haber volteado. Y pues la luz de la luna alumbraba directo hacia mí, así que supo que estaba despierto. Tuve que salir y acompañarlo. Fuimos a recoger a 2 amigos más. El procedimiento era el mismo, ir por sus ventanas y tocarles o buscar la forma de llamar su atención. Y allí estábamos, de noche, frente a la casita de la anciana. Juan, Rafael, Ronald y yo. Y cómo olvidar a un pequeño amigo peludo que nos siguió de la casa de Rafael, el fiel Toby. Juan estaba tan confiado, decía que teníamos lo necesario para protegernos, ya que había tomado prestado, entre comillas, algo de utilidad de su tío. Su tío era conocido por ser uno de esos charlatanes que decían ser brujos, pero que en realidad te dicen lo que sea con tal de ganarse algo de dinero. Rodeamos la casa y nos disponíamos a colarnos por una ventana vieja y sin cristal. El más pequeño, Ronald, no quiso entrar por el miedo. La presión del momento no permitía convencerlo, así que se quedó con Toby afuera, vigilante por si alguien se acercaba. Y ciertamente la travesía fue fácil. Habría sido muy corta y sin ningún problema si solo habríamos entrado por la pelota. Pero Juan ya tenía otros planes. Tan pronto como entramos por la ventana y salimos por la puerta trasera hacia el pequeño patio que tenía, ya teníamos la pelota en nuestras manos. Pero Juan no, él quería ir por más. Estaba más que claro que por lo pequeño de la casa, el cuarto contiguo era donde dormía la anciana, lugar al que no debíamos asomarnos, ni siquiera. Pero en lugar de salir, Juan nos quitó la silla que usaríamos para trepar de nuevo a la ventana y se metió al cuarto de la anciana. Rafael y yo nos quedamos a la expectativa, pero sin movernos de nuestra entrada, que también sería nuestra salida. Menos de un minuto pasó y Juan nos llamaba desde dentro.
Llenos de temor nos asomamos y allí estaba él, junto a la cama donde dormía la anciana. Estuvimos a punto de correr, pero él hablaba con tanta confianza, a pesar de estar al lado de la viejecita, y nos pedía que nos acercásemos. La escena era asquerosa. El cuerpo estaba allí, acostado en la cama, sí, pero donde debía estar la cabeza, solo había una especie de cuello, como si hubiera sido rebanado, pero sin rastros de sangre y con ciertos movimientos naturales, por así decirlo. No tenía cabeza, pero el cuerpo palpitaba, dando a entender que estaba respirando. Juan en ese momento nos dijo que su tío le comentó que las brujas abandonaban sus cuerpos y salían solo las cabezas a volar y a festejar en el cielo como luces, y que si querías asesinar a una, la mejor manera era ensuciar con tierra de cementerio el cuello del cuerpo que yacía aún sin la cabeza. Y eso era lo que había traído Juan de las cosas de su tío. Pero no, las brujas pueden volver antes del amanecer, pero yo supongo que han de tener alguna forma para saber si algo anda mal en su casa, porque mientras él sacaba una pequeña bolsita, Ronald pegaba un grito de terror y Toby ladraba y a la vez se le oía muy asustado. Una sombra con cabellos y ojos brillantes había entrado con un sonido muy parecido al de un gato peleando. Intentamos salir corriendo hacia la ventana, pero esa sombra revoloteaba por todos lados, tumbaba las cosas sobre nosotros. No tuvimos tiempo de buscar la silla siquiera, era una lucha por nuestra supervivencia y solo debíamos trepar a como diera lugar. Rafael cayó de cabeza al salir y apenas se levantó para correr, prácticamente con mi ayuda. Yo me había trepado como pude, pero un clavo a medio salir me rasgó la piel a la altura del hombro, que por cierto es una cicatriz que hasta ahora llevo como recuerdo de aquella mala noche. Nunca podré olvidar esas escenas. Luego de que Rafael saltara y yo trepara, volteé hacia atrás y estaba Juan enredado entre cabellos, sin poder gritar siquiera, y los mismos sonidos como de gato se desesperaban y parecían decir: ¿qué le hiciste a mi cuerpo? Caí, recogí a Rafael y corrimos lo más rápido que pudimos, como si nuestra vida dependiera de ello, y pues dependía de ello. Al menos eso es lo que yo creí en ese momento. A 2 cuadras, mi madre y mi padre nos encontraron y pues se habían preocupado. No me encontraron durmiendo. Mi madre se desesperó por mi hombro, se veía sangrando. Llevamos a su casa a Rafael explicando lo sucedido a sus padres. Visitamos la casa de Ronald también. Sí, ya había llegado a su casa, pero estaba asustado y iba casi tropezándose con todo. El peludo Toby desapareció como por 3 días. Lo bueno es que al final volvió a casa de Rafael, aunque jamás volvió a ser el mismo. Pero nuestros padres culpaban a Juan por habernos metido a semejante aventura. Aún así, él no había vuelto a su casa. Solo vivía con su madre y ésta no sabía cómo buscarlo. Y nadie nos hacía caso de ir a buscar a Juan a esa pequeña casa, la casa de la bruja. También todos evitaban que habláramos del tema y tomaban como si nuestra historia fuera inventada. Todos se temían lo peor, ya que tampoco se volvió a ver a la anciana. Aún así, nadie se creía en derecho de meterse por la fuerza a aquella casita.
Todos pensaban que si es que Juan estuviera ahí dentro, ya habría gritado o habría dado alguna señal para llamar la atención de quien pasara cerca. Simplemente quedó como que hubieran desaparecido. Al final pasaron los días, las semanas, los meses, quedaron simplemente como no habidos. A nosotros nos continuaron callando y pues también tenían algo de razón porque nuestros padres no querían que nos viéramos incriminados en caso que hubiera pasado algo grave. Luego de poco más de un año dejé el lugar y me mudé a Arequipa. Cuando cumplí los 28 años, me enteré por una tía que aún vivía en el lugar que por tantos años de abandono habían demolido la casa de la viejita y en su interior hallaron recostada en su cama su esqueleto, pero sin la cabeza. El esqueleto de Juan también yacía a 1,5 metros, llevaba en su espalda el cráneo de la anciana y increíblemente aún había algunos cabellos como si de alguna forma se aferraran al cuerpo de Juan. Si el video te gustó, regálame una manita arriba. También suscríbete al canal, podríamos encontrar muy buenas historias luego. Déjame un comentario con alguna historia o algún tema en especial que quieras que trate. Muchas gracias por ver este video y ten unas dulces lunas.